099-894-987, mensajes diversos que nos ayudan a poner la mañana en camino. Le dijiste que está Juan Raúl. ¿Cómo no? Lo dije, y no solo lo dije, sino que además lo cumplo. Buen día y bienvenido, Juan. Bueno, mirá qué pasa si me callo la boca y te dejo como mentira. Bueno, me dejas. Como tenemos un juego siempre con Anabela Baldovino, que yo siempre la saludo antes de su bloque, entonces la saludo y nos vamos a la tanda. No, entonces estoy yo le pregunto, efectivamente en estudio. Anabela, ¿estás? Y me dice, no, todavía no llegué. Entonces vos querías reproducir lo mismo. Juan, buen día, bienvenido. Yo recuerdo que la semana pasada, sí, fue la semana pasada, ¿no? Yo te hice una pregunta acerca de una instancia judicial que te tenía a vos como, bueno, sí, protagonista, ¿no? Porque no sé exactamente si sí, la palabra adecuada, claro. Demandado. A propósito de una instancia que inició Miguel Sofía. Y esa instancia, por lo que he leído ayer, ha culminado. Exactamente. En el día de ayer, bueno, para ponerlo un poquitito en contexto, Miguel Sofía, que se encuentra preso por a la espera de una cantidad de resoluciones judiciales por una serie de acusaciones, entre ellas la del propio Nelson Bardesio, uno de los jefes del Escuadrón de la Muerte, por integrarlo, y se le imputan algunas muertes con nombre y apellido. Paréntesis en el paréntesis, porque no todo el mundo o lo sabe o lo recuerda. Claro, sí. Escuadrón de la Muerte fue una organización parapolicial, paramilitar, que funcionó en el comienzo de los 70s. ¿Está bien así o merece alguna...? Sí. No, sí, básicamente. Bueno, el hecho es que está preso. Él estuvo prófugo 10 años, fue capturado hace aproximadamente en enero del año pasado, si no recuerdo mal, con documentación falsa, pero estuvo prófugo prácticamente 10 años, por lo que yo recuerdo. Y Nelson Bardesio fue un policía que confesó ante la justicia una cantidad de crímenes y los miembros de este escuadrón. Miguel Sofía me hizo, yo no sabía, sinceramente lo digo, que me había hecho ya 8 intentos de juicio que habían sido archivados todos, y esta vez, por una formalidad en la manera de archivar el expediente, se llevó a cabo el juicio. Yo en realidad no sabía que habían habido 8 intentos archivados, pero me deja mucho más contento que el juicio se haya realizado, que se haya investigado, y estoy con mucha paz interior de haber ido. Él está preso en este momento, es decir, cuando terminó el juicio, él volvió a la cárcel de donde venía. Fueron 5 audiencias, cada vez que empezaba y que terminaba, llegaba esposado, le sacaban a su esposa, se sentaba con su abogado, ¿verdad? Cuando terminaba volvía a ir preso. Ahora, el que terminó con una absolución de cargos total por parte de la jueza y con sentencia definitiva. A mí me deja muy tranquilo, no porque yo tuviera miedo de perder el juicio, porque estoy muy tranquilo de que todo lo que declaré ante la justicia estaba sustanciado por pruebas muy sólidas a mi juicio. ¿Pero de qué te acusaba? No me queda claro. Él me acusaba de difamación e injuria, porque decía que lo declarado... Entonces, la fiscal pidió el archivo del expediente como cosa juzgada. Como Miguel Sofía citaba algunas fuentes nuevas, como por ejemplo mi reciente libro, junto con Luis Viñolo, sobre la vida de Wilson y el pensamiento político de Wilson más que nada, la jueza entendió que no se podía dar como cosa juzgada y hizo el juicio a fondo, estudió la prueba documental en mi contra de Miguel Sofía y la prueba que yo había presentado cuando había declarado ante la justicia y en algunos reportajes que me habían hecho en La República, en Caras y Caretas, y en República, Caras y Caretas y Hoy Press. Estas eran las cosas nuevas que él presentaba. Yo creo que más allá, yo no soy abogado, más allá de la formalidad, que la jueza, por más que la fiscal entendía que ya no había más nada, que no se puede jugar 2 veces un mismo caso, etcétera,
que la jueza haya entendido que valía la pena llevar adelante un juicio, a mí me deja muy tranquilo. Porque no es, no, esto ya está juzgado, no se habla más. Investigó a fondo todo, cada una de las acusaciones, las pruebas que yo presenté detrás de cada una de las acusaciones. Entonces, que eso termine con una absolución, a mí me da una gran paz. Él regresó a la cárcel, yo regresé a mi casa y seguiré trabajando dentro de las posibilidades que tenga por que se esclarezca toda la verdad de aquellos años negros. Pero, ¿sabes si con esto termino, Alejandro? Lo que más me tranquiliza a mí de la sentencia que fue dictada ayer al mediodía, un mes más o menos duró el juicio, me decía algo. ¿Sabés lo que más me tranquiliza? Que yo creo que es importante la señal para todos los que sepan algo. Sería una señal muy negativa que el que es luego acusado por la propia justicia, ya no por los testigos, de pertenecer nada más ni nada menos que un escuadrón de la muerte, puede hacer una demanda contra el testigo y ganarla, ¿no? Yo creo que sería una señal muy, bueno, y aún perdiéndola como la perdió, creo que los testigos tengan que pasar por todo un proceso judicial, contratar abogados, ir, volver a juntarla bueno, y hay un desgaste nervioso. Yo estaba muy tranquilo con todo, pero no es lindo que uno le haga un juicio. Entonces me parece que es una señal tranquilizadora decirle a la gente que sabe algo que declare, que no sienta que por declarar va a ser perseguida, va a ser juzgada, va a ser... Entonces creo que la jurisprudencia, el precedente que sentó la jueza fue muy tajante, muy contundente, muy fuerte, y que va a incentivar a que en el futuro otros que hayan testificado contra los delitos de lesa humanidad ante la justicia no sientan que luego tienen que responder por sus actos, sino que la justicia queda agradecida. Yo estoy muy, muy, muy contento, no sé si contento es la palabra, con una gran tranquilidad espiritual, pero creo que además la señal que se manda a la opinión pública es muy fuerte. Agrego, cito como fuente La República del día de hoy: justicia absolvió a Ferreira por juicio de Miguel Sofía. La justicia absolvió este martes al exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira, y dirigente del Frente Amplio. ¿Vos sos dirigente del Frente Amplio? ¿Cómo bueno, yo no me considero dirigente, no lo digo corrigiendo, sino porque... militante, diría yo, ¿no? En el juicio por difamación... Una de las razones por las cuales yo participé muy activamente en la campaña electoral, pero todavía estoy bajo el periodo de inhibición de ocupar cargos oficiales o electivos. Que dura hasta dentro... Hasta el 1 de septiembre, son 3 años después de dejar el cargo. Bien. Por la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, entonces siguiendo esa lógica, no tu condición de dirigente del Frente Amplio no aplicaría, ¿no? Bueno, dirigir no solo ocupar cargos, yo qué sé, no sé, militante, dirigente. La diferencia es que mientras que estás en la institución no podés hablar de política tampoco. Claro. Después podés hablar, expresarte, escribir. No podés ocupar cargos de gobierno, ni de confianza, ni electivos. En el juicio por difamación e injurias que le entablara el empresario Miguel Sofía, acusado de pertenecer al Escuadrón de la Muerte y prófugo de la justicia durante varios años, la jueza penal de 32º turno, la doctora Patricia Rodríguez, entendió que Ferreira en ningún momento actuó con real malicia, no tuvo intención de difamar a Sofía al declarar como testigo en una causa criminal y responder a requerimientos periodísticos. Bueno, continúa el artículo, ahí hay una fotografía en la que se te ve a ti en un escritorio, hay alguien al lado tuyo de camisa blanca igual que vos, que sería tu abogado, no sé. Sí, el doctor Homero Guerrero. Ajá. Y al lado su esposa Laura, que también es penalista. ¿Y en el otro escritorio quiénes están? Está Miguel, bueno, quizás esa foto fue sacada antes que entrara Sofía, porque Sofía demoraba siempre a entrar porque tenían que quitarle las esposas. Pero esta persona luce como un abogado también, ¿no? Sí, no recuerdo el nombre del abogado. Y el asistente del abogado parece ser también, ¿no? La señora que está al lado. La señora que está al lado, en realidad luego fue pasada a una segunda fila, es la esposa de Sofía. Ajá. Que, bueno, me enteré yo
al ver los expedientes archivados, yo no sabía que me había iniciado también varias acciones a las cuales la justicia archivó por considerar que no había Y después causa. veo que hay como una fila de sillas y hay personas. ¿Quiénes son esas personas? Porque son los públicos los juicios. Claro, ahora. pero en este caso tenés idea. Toda ¿Amigos gente, tuyos? yo no invité a nadie, fue mi compañera porque quería estar presente, pero los demás eran todos invitados y amigos personales de Miguel Sofía. Algunos me asustaba mirarlos un poco. Ajá. Pero y ahí, te digo porque no tengo experiencia. A uno le dicen algo, conversa con los otros, pero nada, cada uno entra por su lado. Bueno, chau, sí, primero el abogado hace la demanda, luego se pronuncia la fiscal, que fue muy contundente, pero que era partidaria del otro camino, que era el de archivar el expediente como cosa juzgada. Luego, entonces, cuando hay delito de difamación e injuria, si el fiscal no acusa, el abogado del demandante tiene la prerrogativa de ser él el acusador. Entonces hubo una nueva sesión donde él acusó, una siguiente audiencia en la cual yo llevé las pruebas por las cuales había testificado en su contra. Luego de eso se abre un periodo de estudio de la jueza, que hizo una sentencia muy minuciosa, que demostró que había leído y releído acusaciones y descargos con mucha profundidad, y el derecho, ¿no? Porque hace muchas citas a la jurisprudencia. Bien. Y se dicta sentencia. Se parece mucho más ahora a lo que es un juzgado, ¿no? Es decir, uno entra a un juzgado de ahora que todo el mundo critica todo lo que pasó estos últimos años, y parece un juzgado como lo que uno ve en la película. Está el público atrás, está un escritorio para el defensor, un escritorio para el fiscal, la jueza sentada bajo un coso que dice Poder Judicial. Yo fui funcionario judicial muchos años, hasta que me echaron en el año 75, y te puedo asegurar que cuando teníamos que tomarle declaración a un testigo o algo, yo era receptor, justamente tomaba declaraciones, no se parecía nada a un juzgado, era una cosa. Bueno, y por otra parte los juicios no eran públicos, no eran públicos, es verdad, y no eran orales, eran escritos. Ahora es totalmente oral. Yo nunca había visto una audiencia de esta con el nuevo código. Es totalmente oral, se graba. Tanto que cuando la jueza dicta sentencia dice, por ejemplo, en la declaración el demandado a minutos 3 horas 47... Antes se decía foja 115, claro. ¿No? Antes, cuando empezaron los juicios orales, la jueza o el juez interrumpía, hacía un resumen y se elaboraba un acta. No, ahora es oral. Se graba con la mejor tecnología posible y las salas uno siente que está en un juicio. Bien. Bueno, Juan, pasemos al otro tema. Quizás nos llevó más tiempo del que habíamos previsto, pero necesitábamos darle cierre, primero porque la instancia tuvo un cierre, claro. Y segundo porque algo habíamos iniciado la semana pasada, entonces hubiera sido absurdo y poco entendible que no hiciéramos referencia. El domingo próximo asume el nuevo presidente de la República y se instaló una especie de debate, o no sé si tanto, por lo menos miradas diversas acerca de si hace bien el futuro presidente de la calle Pou en no invitar a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, yo quiero señalar que creo que en eso llevo un récord, ¿no? De que, como estuvimos hablando de mi filiación política hace unos minutos, que esto no tiene nada que ver con qué posición, dónde me paro yo como opinión pública frente al gobierno electo. Las columnas estas de análisis internacional a veces nos llevan lejos, a veces nos llevan a la política exterior uruguaya, y creo... No, de hecho, nunca en la columna hubo. Entonces, lo que pasa es que como es justo un tema de carácter... yo no quiero que se interprete mi punto de vista como una manera indirecta de pegarle un palazo al gobierno. Yo creo que el canciller Nil Noboa, y yo suscribo plenamente lo que dijo, es que fue una innecesaria descortesía. Esta fue la expresión que utilizó el canciller. Y yo creo que fue las dos cosas. Fue una descortesía y fue totalmente innecesaria. Innecesaria porque ninguno de los tres presidentes a los cuales se les avisa que se les desinvita, yo creo que ninguno de los tres tenía la más mínima intención de venir.
no me imagino Daniel Ortega con los problemas que hay en Nicaragua viajando al Uruguay a la transmisión de mando. Ninguno de los tres había dicho que venía. Desinvita, Yo digo desinvita deliberadamente, claro, porque ahora el protocolo cambió. Ahora, salvo que se deje expresa constancia de que no se desea que vengan, están invitados automáticamente. No es que se le manda una carta a cada uno diciendo: señor presidente del gobierno de España, tengo el agrado de invitarle a mi transmisión de mando. Eso no existe más. Creo que lo que ha habido acá es una gran inexperiencia. Y me parece a mí que el hecho de que después de hecho el anuncio, el doctor Lacalle Pou haya dicho: es bajo mi absoluta responsabilidad, yo creo, lo digo con toda sinceridad, que por lo menos el Partido Colorado, no sé Cabildo Abierto porque no conozco mucho, pero que el Partido Colorado, de acuerdo a lo que veo de su trayectoria, dijo: no, esto no puede ser, no se estila, es un acto de... Ayer estuvo Felipe Schipani, flamante diputado por el Partido Colorado, le hice esa pregunta justamente de esa perspectiva, si el Partido Colorado, además teniendo en cuenta algunos antecedentes, ¿verdad? Y me animo a decir, hasta por una mirada natural que el Partido Colorado siempre ha tenido con los otros, el mundo, etcétera. Bueno, pero a ver... pero él, sin embargo, quiero decir que Felipe Schipani se alineó con le pareció correcto lo resuelto por Lacalle. Bueno, porque hay que defender la coalición porque todavía no arrancó el buque y hay muchos problemas que están dificultando la partida de puerto. Pero yo digo, yo no creo, por ejemplo, que Sanguinetti pueda estar de acuerdo en desinvitar, cuando él hizo todo lo contrario. Él a Daniel Ortega lo invitó a su transmisión de mando y Daniel Ortega vino. Sí, yo recuerdo porque además era un gurí entusiasta que fui a la plaza a saludar a Daniel Ortega. Cuando digo fui yo y 347.000 tipos más, ¿no? Sí. Claro, porque Daniel Ortega era un héroe de la revolución, no lucía con lo que... No era lo que se ha transformado hoy día. Esto lo digo yo, por mi cuenta. Yo creo que es un dato objetivo, es decir, la situación. Por eso lo usé como primer ejemplo, ¿no? Entonces vayamos a los otros dos ejemplos. La Cuba de Castro se marxistizó más o coartó libertades que en aquel momento existían cuando el doctor Sanguinetti lo invita a visitar el Uruguay a Fidel Castro en su segundo gobierno. Una visita de jefe de Estado que duró días. Una visita de jefe de Estado que duró días. Agrego una cosa, yo no sé si vos recordás, Fidel Castro dio un discurso en la explanada de la universidad. Ese discurso fue transmitido en vivo por el Canal 5, el canal oficial, o sea, el canal, estoy jugando, el canal de Sanguinetti. Pasó en vivo al dictador, lo pasó en vivo. Y el año pasado le hicieron un reportaje en una revista al doctor Sanguinetti y le preguntan por qué invitó a Fidel Castro. Y dice, bueno, porque tener diferencias políticas, cuanto más profundas sean, más hacen necesario crear puentes y generar diálogo. Entonces, yo no soy de los que cree, porque he escuchado el argumento de que Sanguinetti lo invitó para sacarse una foto y ponerla en su galería. Y porque quería hacer algo de la OEA, me acuerdo que se decía. Este quiere ser secretario de la OEA. Por ejemplo, el Fidel Castro que vino a visitar el Uruguay, la Cuba estaba todavía sancionada por la OEA. Ahora la OEA le levantó las sanciones. Cuba no va a la OEA porque no le interesa. Pero es un Estado con los mismos derechos que Uruguay y Argentina, por decir algo. Entonces, pensar que Maduro pudiera venir... Entonces yo lo que digo es, me parece que en política exterior, el doctor Lacalle, porque ya ha habido más de una instancia en la cual Talvi le ha dicho, no, con eso no voy. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle Pou dice, me gustaría reconocer el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. Y ahí el futuro canciller dijo, no, hasta aquí llegó mi amor, el gobierno de Venezuela es el gobierno que ejerce el poder porque Uruguay siempre se ha afiliado a esa doctrina, nosotros tenemos que reconocer el gobierno de Maduro, y Lacalle dijo, no, era solo una aspiración mía. Bueno, entonces yo creo sí que... ¿Eso ocurrió? Sí, públicamente, esto no... Me lo había olvidado. Sí, esto salió en la prensa. Incluso la declaración de Talvi diciendo, no, nosotros vamos a reconocer el gobierno de Venezuela, podemos estar en desacuerdo con el gobierno de Venezuela,
Pero, ¿por qué entonces yo creo que innecesaria? Porque ninguno de los tres iba a venir. Grosera, porque no se hace eso en derecho internacional. Se puede romper relaciones diplomáticas con un gobierno. No se puede tener relaciones diplomáticas y decir, bueno, pero a mí no me gusta porque tú sos dictador, no vengas. Pero además yo digo, ¿ese es el argumento? Yo tengo mis dudas. La razón por la cual se excluye a estos tres países es porque el gobierno considera que en estos tres países hay una dictadura. Si esto fuera así, yo me pregunto, ¿y por qué no se desinvita a China? ¿Por qué va a venir una delegación de China? ¿Creemos que hay una democracia liberal en China? Yo no creo. ¿Por qué no se desinvita a Rusia? ¿Se cree que el régimen de Putin es un régimen demócrata liberal? Utilizo la palabra liberal porque es la que utiliza el doctor Lacalle cuando se refiere a las dictaduras, que no hay democracia liberal. Bueno, alguien me puede decir, mejor dicho, ya se dijo desde la coalición, que bueno, esos son países que están lejos. Entonces, claro, escuché a Pablo Dalla manejar el tema del sistema interamericano y que de esa perspectiva. El sistema interamericano. Entonces yo digo, y si es el sistema interamericano, por ejemplo, ¿por qué no se desinvita al presidente de Honduras, cuya elección fue declarada fraudulenta por la propia OEA, por la misión de observación electoral de la OEA? Que después Almagro le haya puesto un manto de silencio es otro tema, es un tema político que no me lo pueden preguntar a mí, hay que preguntárselo a Almagro. Pero la misión oficial de observación electoral, MOE, como se conocen en el lenguaje diplomático multilateral de la región, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas. Y entonces te lo pregunto al revés, ¿y por qué crees que sí, que desinvita? Bueno, me dejas un ejemplito más bien corto. Disculpas. Porque me parece el más latente de todo. ¿Por qué no se desinvita a Haití? En Haití, país donde yo pasé prácticamente un año, yendo y viniendo, ¿no? Pero un año de misión, de jefe de misión de la OEA, de Naciones Unidas y de la Unión Europea, primera vez que es una sola misión de las tres instituciones. Prácticamente un año me duró el proceso de jefatura de misión mío allí. En Haití, hoy, a los manifestantes no sale en la televisión. Pero yo lo puedo asegurar porque dejé muchos amigos que me mandan los videos y es tremendo verlo. ¿Sabés cómo disuelven las manifestaciones? Los rocían con gasolina, les prenden fuego. Y cuando ya se están muriendo quemados, bajan de auto los llamados Tonton Macuts, los grupos parapoliciales de Haití, y les pegan unos palazos hasta que los matan. Y yo digo, esto no está ocurriendo ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. ¿Por qué se desinvita a estos tres países y no se invita al otro? ¿Por qué se hace? Yo creo que es porque es una instrucción de Estados Unidos. Suena muy panfletario, suena sesentista. No, de vuelta, que el tío Sam nos da órdenes. Bueno, pero yo a los hechos me remito. El 6 de enero, día de cumpleaños el presidente Sanguinetti y Día de Reyes, más conocido, bueno, las dos cosas. El secretario de Estado Pompeo llama por teléfono a la calle. La calle la calle Pou, ¿no? El presidente electo, dice con mucho orgullo que es un llamado para felicitarlo por haber ganado. Yo digo, si es un llamado para felicitarlo por haber ganado, yo me lo tomaría como una descortesía, porque fue 2 meses después que ganó, ¿no? Si el tema era compartir la alegría, no esperás 2 meses para llamar. Pero eso fue el 6 de enero. El 9 de enero ya se anuncia la intención de la calle, luego neutralizada por su futuro canciller, de querer reconocer el régimen de Guaidó. Luego se anuncia la desinvitación. Todo ocurrió durante el mes de enero. Entonces, yo creo que sí, que Estados Unidos además lo dijo. No. ¿El voto Almagro tiene que ver también? ¿El apoyo a Almagro? El voto a Almagro yo considero que es, desde mi punto de vista, es absolutamente ilegítimo. Porque no, pero mi pregunta es si estaría vinculado una cosa con la otra, según el voto a Almagro, sí, porque además el plazo para endosar candidaturas ya había vencido. La fecha de la elección, Almagro da un golpe de Estado en Bolivia porque hubo fraude, según él. Es rarísimo decir que hubo fraude antes de que se contara el primer voto. Pero
donde hubo fraude fue en la OEA, porque Almagro cambió la fecha de la elección para que fuera después del 1 de marzo. Yo no creo que eso esté permitido por los estatutos de la OEA. Pero creo que el voto de Almagro es una de las cosas que pidió Estados Unidos, sí, porque es uno de los países que lo auspicia. Y déjame avanzar un poquito más, ¿sí?, en esta línea de argumental, en la hipótesis argumental que estás manejando. Supongamos que en efecto esto sea, digamos, bajo los requerimientos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían las motivaciones profundas para las cuales la calle Pou, para decirlo en términos coloquiales, le haría caso a Estados Unidos? Bueno, eso lo más importante sería preguntárselo a la calle Pou, pero hasta ahora lo que hemos visto es que en todos los temas internacionales se ha alineado totalmente a los Estados Unidos. Yo creo que un país que de repente, no va a venir tampoco el presidente, pero para que no sonara como descortesía, sino un poco más parejo, un país que viola sistemáticamente los derechos humanos en este momento es los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dijo la mayoría de la Cámara de Diputados, que pidió un juicio político por violación de la ley y traición a la patria. Lo dice el candidato que aparenta ser el que va a ser nominado por el Partido Demócrata, Bernie Sanders. Es decir, el trato, la desaparición de niños refugiados. Hay 7 niños que no saben a dónde los llevaron cuando los separaron de los padres. Está prohibido separarlos de los padres, pero mucho más prohibido está perderlos. 7 niños que al ingresar a Estados Unidos, la Guardia Fronteriza se los quita a los padres violando la ley, los manda, y hay 7 que no se acuerdan a dónde los mandaron y no han aparecido todavía. Esperemos que sea eso y no que haya pasado alguna tragedia con ellos. Sí. Pero quiero decir, la verdad es que creo que en este momento estamos necesitando un poco de independencia, sobre todo porque Uruguay tiene que colocar sus saldos exportables y estamos viendo que ayer Estados Unidos sancionó a una empresa rusa, la principal importadora de petróleo, por comprarle petróleo a Venezuela. Es decir, es una violación del derecho internacional flagrante, pero es una escalada más en la guerra de Rusia y Estados Unidos. La guerra comercial con China. Para nosotros es muy importante mantener una buena relación comercial con China. Nos ayuda a mejorar, perdóname que te interrumpí, nos ayuda a mejorar la relación con China, desinvitar a los 3 países con los que tiene mejor relación China en nuestro continente. Bueno, te me adelantaste. La pregunta era si esta decisión, si esta conducta podría tener algún tipo de inconveniente, y qué tipo de inconveniente podría llegar a tener, o simplemente, no quiero minimizarlo, o simplemente quedaba en el plano de la descortesía lisa y llana. Yo creo que es una señal muy negativa antes de empezar del gobierno a las potencias económicas más importantes para nuestro comercio. Nosotros no estamos dependiendo del comercio con Italia ni con Alemania para mejorar nuestro nivel exportador. China, Rusia, estamos hablando de grandes mercados, Turquía, bueno, estamos hablando de grandes mercados a los cuales les hemos dado una señal de pertenece al otro bando. Lamentablemente el mundo se está... Yo creo que a veces, yo que tengo alguna cana, extraño la Guerra Fría, porque por lo menos era fría, ¿no? Y esta guerra actual se llama comercial, pero es caliente, ha costado muchas vidas, muchas. Me parece que fue un error. Yo lo que sí tengo, como digo una cosa, quiero decir la otra también, para ser totalmente equilibrado en mi juicio, que estamos pagando un poco el precio de la inexperiencia del doctor Lacalle, que, lo digo con todo respeto, no tiene experiencias de gobierno, no tiene... Él ha estado unos años en el Parlamento y bueno, se dieron las circunstancias de esta coalición. Ojalá esto no genere problemas dentro de la coalición. Yo creo que los ha generado por el lado bueno, que es el de evitar males peores. Yo no creo, nadie me puede hacer creer
que el Partido Colorado y que Cabildo Abierto están de acuerdo con que Uruguay arranque en su gestión, el nuevo gobierno, violando lo que ya son, no normas escritas jurídicas, pero normas protocolares elementales. Y como principio digo, si las diferencias son grandes, apostemos más a el diálogo. Juan, te despido, pero antes algunos mensajes. Buen día, Juan Raúl. Buen día, Juan Raúl. Estados Unidos acusa a China de espionaje y en Europa se investiga una empresa americana de informática que es acusada de estar integrada por agentes del FBI, lo dice Omar. Buenos días, Alejandro. Excelente análisis de Ferreira. Lamentable la decisión de la calle propia del capricho de una persona impetuosa, inexperta y reaccionaria. Abrazo fraterno y liverpulense, lo dice Eddie, el escribano. La decisión de la calle Pou, dice alguien más, y haber dicho que fue una decisión personal es un mensaje para la tribuna exterior. Es decir, no parece ser un mensaje a la interna, sino para otras miradas. Bueno, Juan, mi querido, nos vemos como siempre la semana que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Y muchas gracias. Ya volvemos con La Mañana en Camino.